Hola a todos, ¿qué tal? En este día estoy trabajando en una Toyota Sienna. El problema que estoy teniendo es de que al pasar en los baches o en algún túmulo o golpea, se siente como que algo estuviese flojo en la parte de abajo del auto. Eh, ya anteriormente, hace unos cuantos meses, hice un video similar a este de lo mismo, pero hoy tengo una Toyota Sienna, así que vamos a explicarles cómo revisarlo. La vez pasada solamente estaba yo, no tuve quien me ayudara, así que lo vamos a hacer de la manera correcta de revisar estos problemas. Casi siempre son ocasionados por los sway bar links, como los conocemos acá. Sway bar links, o en algunos lugares también le llaman, bueno, no sé si es en inglés, pero en español algunas personas los conocen como las violetas, los tornillos de la barra estabilizadora, enlaces de barra estabilizadora. Eh, los conocen de varios nombres, ¿no? Pero bueno, les voy a mostrar qué parte es y cómo revisarlos. Regularmente lo que sucede es que al pasar en los baches o en algún túmulo, cuando ustedes pasan, el carro hace ese movimiento así y cabal, se escucha pac, 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 al compás, ¿no? Pero casi siempre se escucha en los dos lados. Se escucha en los dos lados. Entonces, siempre se escucha ese ruido, ¿no? Entonces yo la fui a correr y le hace, ¿no? Cuando pasa en un bache o en un túmulo, hace la camioneta este movimiento y conforme hace el movimiento hace pac, 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 pac. Entonces la manera ideal de revisarlo es de agarrarlo de acá de los costados, de acá, y sacudirlo. Aquí el compañero lo va a hacer ahorita para que vean, es la manera. Primero el auto tiene que estar en una superficie súper plana, ¿ok? Que no esté en una subida o en bajada, tiene que estar en una superficie bien plana para hacer para revisar, para ver si son los sway bar links. Hay que agarrarlo del costado de ahí como lo va a hacer él y hay que sacudirlo. Entonces hay que agarrarlo de ahí y sacudirlo. Si se dan cuenta no le hace, pero si lo agarra, si él va al otro extremo y lo hace, y lo agarra, sí le va a hacer. Dale al otro extremo. No sé si se suele escuchar el ruido, creo que sí. Ok, entonces el ruido viene de abajo. Ahorita esta es la manera de revisarlo, de levantarlo a los costados y luego luego de que le hace el ruido, entonces hay que ir abajo y tocar los soy barling a ver si es ahí el golpe. Como les dije, siempre que primero levantarlos aquí a los costados, ¿no? Una persona tiene que ayudarles aquí a hacerlo. Y cuando escuchen el ruido, entonces tienen que ir abajo a ver si son los sway bar links o los enlaces de la barra estabilizadora, como se le conocen, o violetas o tornillo de barra estabilizadora. Lo llaman de diferentes nombres, entonces son estas partes. Ahorita el compañero lo va a sacudir de allá y vamos a ir abajo. Miren. El carro tiene que estar totalmente en una superficie plana, como les dije, y en el suelo. Miren, dame un segundo. Esta es la pieza que estoy hablando. Es esa varilla de ahí. Es toda esta que va por abajo, ahí. Y tiene dos cabezas, si se pueden ver. Tiene una cabeza ahí, esa es una cabeza. Y la otra cabeza arriba. Entonces lo que hacemos es que lo agarramos de la cabeza así. Es un poco difícil porque no hay mucho espacio, pero entonces alguien lo tiene que levantar como les enseñé y ustedes tienen que agarrar la cabeza aquí de esta manera. Ahí, dale. Miren, acá arriba no es el golpe. Ok, para. Acá arriba está bien, entonces vamos a agarrar la cabeza de abajo. Creo que va a ser abajo. Es un poco difícil por la posición. Ok. Ok, si miren, esta es la cabeza de abajo, la agarramos así, con la mano aquí, con otra aquí, dale. Cabal, es acá. Cabal se siente el golpe. Y se ve, ahí se ve cómo se mueve, ¿ven? Y yo lo agarro de acá y siento el golpe en la mano. Ahí está bien. Entonces sí es el sway bar link que nos sirve. Esa es la manera de revisarlos antes de cambiarlos. Incluso a veces puede ser la barra estabilizadora. Tiene unos bushings de hule más al fondo. Esta es la barra estabilizadora. Esta que está aquí donde termina la cabeza, esta va por bajo. No la puedo enfocar porque como les dije, bien estrecho acá. Pero aquí va la barra estabilizadora, la siguen y al fondo ya va unos bujes. A veces allá que golpea, pero como les digo, primero tocan las cabezas de los
de los soy bar links, y si no es acá, entonces pueden seguir la barra a ver si es adentro, ok, tiene unos bujes. Bueno, espero que este video les sirva, no olviden suscribirse y hasta pronto, bye.